quisiéramos comenzar este seminario para cada uno de ustedes acerca de los jóvenes, porque creo que son las mejores, los que ustedes van a tomar las mejores decisiones en su vida. ¿No es verdad, hermano Eduardito, que está por ahí? Que Dios le bendiga, hermano Eduardo. Amén. Amén, bendición. Muchas bendiciones, un gusto de poder verles. Bueno, algunos están sin, sin mostrar sus caritas porque algunos se trasnocharon estudiando, haciendo trabajo, pero ahí están nuestros jóvenes también para poder aprender, para poder gozarse en el Señor y que podamos aprender acerca de poder distinguir los tiempos. ¿No es verdad, hermano Eduardo, que nos va a compartir la palabra? ¿Cuál es el tema de este primera parte de este seminario? Amén. Bueno, el tema es el matrimonio, ¿con quién y cuándo? Vamos a intentar ver un poquito sobre eso. Y ¿Con espero que Dios nos quién? dé los... Claro, Amén. ¿Con quién ¿con y quién y cuándo? cuándo? Qué importante. ¿Sabe usted que es la segunda decisión más importante en tu vida, joven que me escucha? ¿Con quién me casaré? Porque ahí se ve si vas a vivir un pedacito de cielo en la tierra o un infierno en la tierra, ¿no es verdad, hermano Dardo? Amén. Ahí se va a ver con las decisiones y Dios nos puede dirigir cómo poder nosotros saber. Así que vamos a comenzar con este seminario con una oración. Le vamos a pedir al precioso Espíritu de Dios que nos hable, que nos ministre, que nos enseñe y que esta palabra pueda llegar a tu corazón. Amén. Amén. Vamos a orar entonces, mis amados, a pedirle al Señor que nos hable y nos ministre. Amado papá, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú siempre, 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 Señor, nos impresionas con tu amor y con tu gracia. Le queremos pedir la ayuda de su Espíritu Santo, Señor, para que tú uses poderosamente a tu Hijo Eduardo, Señor, para que a través de esta palabra que Él va a direccionarnos, Señor, que nos abra el entendimiento, el corazón, para poder discernir con quién me casaré y discernir el tiempo, Señor, principalmente para nuestros jóvenes, Señor, que ellos necesitan dirección, necesitan guianza para que lo hagan conforme a tu corazón. Gracias, papá. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bienvenida, hermana Roxanne de Copiapó. Que Dios me la bendiga, hermosa, preciosa. Un saludo a sus hermosos hijos también. Bueno, vamos a comenzar. Le amamos mucho, amada. Ahí sí. Ya, hermano Dordito, estamos listos. Amén. Amén, amados. Un gran abrazo para todos. Hartas bendiciones para todos ustedes, amados. Realmente que esto pueda ser una guianza, ¿cierto? Y que pueda ser también una luz para este paso tan importante, hermanos, que es el matrimonio, porque el matrimonio es una decisión que uno tiene que tomar. Uno, ¿cómo se llama? No puede, ¿cómo se llama? El culpar a Dios ¿cómo se llama? A otras personas, porque es una decisión que uno tiene que tomar, entonces tiene que estar preparado, ¿cierto? Por las escrituras y por el consejo de Dios, ¿cierto? Para poder tomar una decisión sabia. ¿Mm? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Yo tengo acá un, ¿cómo se llama? El reloj, para no hacer esto tan largo, ¿ya? Pero sí quiero dar al final un espacio para preguntas, ¿ya? Así que siéntanse en toda confianza de poder consultar algún tema y poder ver si podemos encontrar alguna respuesta siempre a la luz de las escrituras. Amén, hermanos. Entonces, el versículo bíblico principal para poder hablar sobre esto es Mateo 19, del 4 al 6, que es un versículo importante. ¿Por qué? Porque es dicho por el Señor Jesucristo y hace una referencia desde lo que ha hecho Dios desde el principio y también hace una referencia del propósito de Dios que tiene en el futuro, especialmente sobre el matrimonio. Vamos a leer el versículo. Dice, y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará padre y madre
y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Para poder entender el matrimonio, ¿cierto? El con quién y cuándo, ¿cierto? Es importante entender, ¿cierto? Cuál es el propósito del matrimonio y cuál es el origen del matrimonio. Y para eso hay que ir al principio. Y el mismo Señor Jesucristo dice, al principio no sabéis que al principio el que los hizo, varón y hembra los hizo. Por lo tanto, Dios hizo al hombre y la mujer, ¿cierto? Y el que creó el matrimonio, el origen del matrimonio y de la familia es Dios. Por lo tanto, el único que tiene autoridad para poder determinar, ¿cierto?, cómo es el matrimonio es Dios. El único que tiene autoridad para poder establecer cómo debe funcionar una familia y cómo debe comportarse un esposo, una esposa o un novio y una novia antes del matrimonio es Dios. Por lo tanto, Él es el único que tiene autoridad para establecer los parámetros de qué cosas deben darse dentro del matrimonio, qué cosas no se pueden dar fuera del matrimonio. ¿Ven? Entonces hay que entender el origen. El origen del matrimonio no es el hombre, no es la sociedad, es Dios. ¿Mm? Aunque hayan en países, ¿cierto? O quizás en Chile en un tiempo más, ¿cierto? Aunque se le llame matrimonio a la unión entre un hombre y un hombre, etcétera, etcétera, ¿cierto? Eso no es matrimonio, aunque tenga, entre comillas, el mismo nombre. El matrimonio fue instaurado por Dios y tiene una sola forma de ser, que es la que Dios le ha dado. Y Dios no la ha cambiado ni la va a cambiar tampoco. ¿Ya? Entonces, Dios quiere que ustedes puedan vivir esta plenitud del matrimonio, porque hay muchas promesas para el matrimonio. Hay muchas cosas muy hermosas que uno puede vivir en el matrimonio, pero es necesario trabajar, ¿cierto? Tanto antes como en el matrimonio para poder llegar a cumplirlas. Y para eso también es importante no solamente entender el origen del matrimonio, sino el propósito. ¿Para qué Dios creó el matrimonio? ¿Para qué Dios instauró este modelo entre la unión de un hombre y una mujer? ¿Por qué no hizo solamente puros hombres o por qué no hizo solamente puras, ¿cómo se llama?, mujeres? ¿Por qué hizo un hombre y una mujer? ¿Y por qué el hombre tiene ciertas características distintas de la mujer y viceversa? Y hay un propósito, y un propósito que tiene que ver con lo eterno. Entonces, el mismo Señor Jesucristo habla, ¿cierto?, de que ya no serán dos, sino una carne. Por lo tanto, un propósito, ¿cierto? Uno de los propósitos es una relación, establecer una relación única, establecer una relación que es la relación más estrecha que puedes tener con cualquier otro ser humano, es la relación que vas a tener con tu cónyuge, ya sea tu esposo o tu esposa. Entonces, el propósito de Dios es que se establezca una relación, ¿cierto?, única, que no pueda ser sustituible con otro tipo de relación, ya sea amigos, hermanos, padres, madre, etcétera, etcétera. Es una relación única y Dios quiere que sea la relación más importante, porque es la relación más importante que tienes con un ser humano. ¿Mm? La relación que tienes con tu cónyuge. Y eso no es algo mágico que pasa así, que firmo el papel, ¿cierto? Y ya tengo una relación lista. Es algo que hay que trabajar y que Dios nos da las herramientas para lograrlo. Por eso que es un propósito, dice, y ya no serán dos. Está hablando en un tiempo futuro, algo que se tiene que lograr, sino que serán ya una sola carne. Entonces, Dios nos da, ¿cierto? Nos instaura de que es algo que es necesario trabajarlo. Entonces, ese es uno de los propósitos. Segundo propósito es una intimidad profunda. Con tu cónyuge es con la persona que vas a tener mayor intimidad que con cualquier otra persona. Y no estoy hablando solamente del sexo, porque cuando Dios dice serán una sola carne, no solamente está hablando de el acto sexual, aunque es parte de, sino que está hablando de ser un solo ser, de que ya dos personas que eran únicas e independientes se juntan para formar un solo ser. Y esto también es visto, por eso que es importante siempre ir al principio, ¿cierto?
parte de los propósitos del principio de Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Y para eso, ¿cierto? En Génesis 1, ¿cierto? Habla, en Génesis 1, en el versículo 26, dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? Que fuese a su imagen y a su semejanza. Pero vamos a ver cómo Dios pudo concretar esta creación que él quería hacer, que fuese a su imagen. Vamos a ver el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y aquí no está hablando del hombre como género, ¿cierto? Sino que como humanidad. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Nótese que aquí está hablando de singular, como si fuese uno. Y después dice, varón y hembra los creó. Por lo tanto, uno de los propósitos, ¿cierto? Es una, ¿cómo se llama? Relación íntima, ¿cierto? Pero que lleva un propósito mayor, que es expresar la imagen de Dios. La imagen de Dios puede expresarse y Dios quiere que se exprese en la unidad entre el hombre y la mujer. Dios creó al hombre a su imagen y para que pudieran lograr su imagen, creó no solamente al hombre y no solamente a una mujer, creó al hombre y a la mujer. Entonces, esta unidad, ¿cierto? Que es el matrimonio, ¿cierto? Es un instrumento para alcanzar la imagen de Dios y a la vez es un medio donde se expresa la imagen del propósito que Dios tiene con la humanidad desde que la creó. Por eso que es tan importante el matrimonio y tan importante la familia y por eso que el diablo ha atacado tanto, ¿cierto? El matrimonio y la familia y lo va a seguir atacando. Y no solamente con el tema de las leyes, ¿cierto? Todo lo demás, sino en la sociedad, en la mente de las personas, ¿cierto? Que ven el tema de guardarse virgen hasta el matrimonio como algo malo, como algo, ¿cómo se llama? Anticuado, ¿cierto? Y todas esas cosas son ataques del enemigo en contra de los principios de Dios. Entonces, cuando no se cumplen esas cosas, el propósito del ser humano no está completo y el hombre no puede caminar con propósito, porque el único propósito que tiene el ser humano lo vas a encontrar en tu creador, que es Dios. ¿Mm? Y más aún en tu redentor, Jesucristo. Porque Dios tiene triple derecho, ¿cierto? De poder ¿cómo se llama? Guiarnos, ¿cierto? Y ejercer su reinado sobre nosotros con amor, ¿cierto? Tiene triple derecho porque es el creador, es el redentor y además es el sustentador. ¿Mm? Ya. Entonces, primer punto, entender el origen del matrimonio, que es Dios. Por lo tanto, para poder encontrar cómo debo casarme, con quién debo casarme, debo ir a esta fuente que es el origen, que es Dios, por medio de su palabra, por medio del cuerpo del Señor Jesucristo, por medio de los ministerios, por medio del consejo, por medio de guardar sus mandamientos. Eso a mí me va a dar dirección para entender qué es el matrimonio, aprender qué es un esposo, qué es una esposa. Y segundo, el propósito. ¿Para qué me voy a casar? Es importante, porque si mi expectativa de matrimonio o el para qué yo me voy a casar no concuerda con el para qué Dios hizo el matrimonio, entonces siempre voy a tener un problema. Siempre voy a tener una pugna y voy a estar chocando con el mismo Dios, porque mis caminos van a estar chocando con sus caminos. Entonces debo alinear, ¿cierto? El para qué me voy a casar con el para qué Dios creó el matrimonio. Es para, ¿cierto? Crear una relación única, una intimidad única, ¿cierto? Y profunda, que a la vez va a llevar a que esta unión refleje la imagen de Dios. Y eso habla del carácter y de la voluntad, porque cuando Dios creó al hombre, les dio un mandamiento. Les dijo, por tanto, id y subyugad, enseñoread sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. Entonces les dio autoridad y les dio un mandamiento. Para que se exprese esa autoridad, ¿cierto? Es el matrimonio. Uno de los propósitos del matrimonio es para poder usar la autoridad que Dios nos ha dado de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y no necesariamente es un ministerio como
como el ser pastor, el ser profeta, ser apóstol, etcétera, etcétera. Aunque puede ser, pero no necesariamente es eso. Todos los cristianos, todos, sin excepción, somos llamados a trabajar para la obra del ministerio del Señor Jesucristo. Eso está en, ¿cómo se llama? En Efesios 4. Dice de que Dios instauró pastores, maestros, etcétera, etcétera, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, todos somos llamados a contribuir, a trabajar por establecer el reino de Dios. Y ese es uno de los propósitos del matrimonio. Bueno, sigamos. Entonces vamos a intentar responder esta pregunta, entonces, ¿con quién me debo casar? Para eso vamos a ir al origen, que es la palabra de Dios, y quizás algunos de estos versículos ustedes ya los han visto, ¿cierto? Y ya los han escuchado quizás bastante. Pero vamos a intentar dar luz sobre con quién, porque eso es la segunda decisión más importante que un ser humano debe tomar. Porque la primera decisión más importante es mi decisión de entregar mi vida a Cristo, y la segunda más importante es la de casar. ¿Con quién? Y también el cuándo, porque muchas veces hay jóvenes que saben con quién, ¿cierto? Pero se adelantan o quizás se atrasan. Entonces, ¿con quién? Primero, en este mismo versículo que está en, ¿cómo se llama? En Mateo, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y aquí habla dos cosas importantes. Primero, lo que Dios unió, y segundo, que no lo separe el hombre. Entonces habla de que el que te debe unir con tu cónyuge es Dios, y que no debe haber intervención humana. ¿Mm? Ahora, ¿cómo poder dar un, ¿cómo se llama? Ejemplo un poco más práctico, ¿cierto? ¿Qué significa que Dios nos una? Cuando Dios nos une es de que la unidad que empieza a haber entre un hombre y una mujer se empieza a dar en las cosas de Dios. Son esas cosas de Dios la que nos empiezan a atraer, ¿cierto? Y las que empiezan a formar algo en nosotros en común, que no tengo con otras personas. No tengo con un amigo, que no tengo con una amiga, sino que, pero en las cosas de Dios. Pero muchas veces, hermanos y hermanas, muchos jóvenes, ¿cierto? Fuerzan esas cosas de Dios, ¿cierto? Y ahí tú estás interviniendo y no estás dejando que Dios haga, por ejemplo, ¿cierto? Yo tengo, hay una persona, ¿cómo se llama? Hay una persona X, ¿cómo se llama? Que me gusta y es del mundo. Y yo empiezo una, ¿cómo se llama? Relación con esta persona. Entonces yo digo, yo le voy a dar una ayuda a Dios y voy a intentar llevar a esta persona a la iglesia, que es una buena intención, hermano, una buena intención, pero lo que se está moviendo dentro de mí es tratar de manipular las situaciones para conseguir algo y tener la aprobación de Dios, ¿cierto? En algo que yo quiero, porque yo quiero continuar el pololeo con ese joven o con esa joven. Entonces yo lo voy a llevar a la iglesia para que se convierta y me pueda casar con él. Entonces, estoy haciendo eso en mi carne, porque está centrado en mi yo, en lo que yo quiero, y no en la espera de quizás lo que Dios quiere hacer. Y en esas circunstancias cometemos errores, porque dice lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, que no intervenga el hombre. Entonces trato de forzar una situación, no porque realmente quiero que esa persona sea salva, sino porque realmente en lo profundo de mi ser quiero conseguir algo para mi provecho personal. Quiero pololear con esa persona porque es una buena persona, porque me gusta, porque es atento, porque es atenta, porque es cariñoso, porque es bonito, porque es un Brad Pitt, no sé, ¿cierto? Quiero conseguir algo y trato de manipular, forzar las cosas de él. Y que esa persona llegue a convertirse, eso no es por causa de que tú lo llevaste, ¿cierto? Sino porque Dios tuvo misericordia de esa persona. Y eso no significa que tu intento fue aprobado por Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo esperar en Dios? Miren, yo tuve un caso de, ¿cómo se llama? Una persona que empezó a sentir cosas por otra persona que era del mundo. Y miren, hermano, nadie está exento.
pero el tema está, ¿qué hago yo con eso? ¿Ya? Y esta persona, ¿cómo se llama? Pidió consejo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Me dijo, mira, siento esto por esta persona, esto y esto otro, realmente hay algo que se está formando, entonces yo quiero saber qué debo hacer, porque no quiero ir en contra de él. Entonces, ¿cómo se llama? El consejo mío fue este, mira, si realmente es de Dios, Dios va a hacer que esa persona se acerque a Dios por causa de tu testimonio, sin que tú lo fuerces por medio de formar una relación con él. Si tú ves que pasa eso, yo lo vería como una confirmación de Dios. Pero si tú ves que no pasa eso, ¿cierto? Yo me alejaría y cortaría cualquier tipo de lazo o impediría que se formara una relación que va más allá de un compañero o una compañera de trabajo. Y esta persona esperó en Dios. Y, ¿cómo se llama? Justamente como ella no dio chance para que se formara una relación más íntima, ¿cierto? Este hombre nunca se convirtió, nunca se interesó en las cosas de Dios. Y esta persona vio eso como una respuesta de Dios de que no era. ¿Por qué? Porque no quiso intervenir ella, sino que esperó en Dios. Y con el tiempo pudo darse cuenta que no era el idóneo para él. Entonces, realmente, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Uno puede verlo, ¿cierto? Como realmente en estas circunstancias, esperar realmente que sea Dios el que interviene y no yo el que intervenga, porque cuando nosotros intervenimos, hermano, cuando nuestra carne interviene, echamos todo a perder. Entonces, el primer paso de ¿con quién? ¿Cierto? Es que Dios es el que te tiene que unir, ¿cierto? Y que no haya intervención del hombre. Cuando nosotros estamos en la carne, centrados en el yo, es que estoy solo, es que tengo 20 años, es que hay tanta gente que pololea, es que hay tanta gente que veo tan feliz, es que el hermano aquí, el hermano allá que se casó, los hermanos, yo me estoy quedando solo, se me está yendo el tren, no tengo idea, y todas las cosas, ¿cierto? Entonces yo me empiezo a desesperar y empiezo a tratar de forzar las cosas, incluso usando las cosas de Dios. Y no dejo que actúe Dios. Entonces, aunque yo use las cosas de Dios como alabar, orar con esta persona, etc. Si en mí, ¿cierto? El origen de todas esas cosas es mi carne, está centrado en mi yo, en mi necesidad, ¿cierto? Realmente puede terminar siendo algo carnal y no algo divino. Eso no significa que yo no tenga que expresarle a Dios mis necesidades, pero tengo que dejar que Dios me guíe para saber cómo Dios quiere darme lo necesario. Y hermanos, les advierto, desde los 18 años hasta como los 25, 26 años, viene una necesidad natural en nuestro cuerpo de buscar una pareja. Y es algo más fuerte que a los 15 años, ¿cierto? Porque empieza a haber una necesidad que es parte, ¿cierto?, de nuestro instinto. El tema está que como cristianos debemos aprender, ¿cierto?, a subyugar, ¿cierto? Porque eso no quiere decir que yo no tenga que sentir estas cosas, sino el tema que eso no me domine, que eso no me lleve a tomar decisiones, sino que yo pueda exponer esa necesidad ante Dios y esperar en Dios y buscar por medio de la dirección de Dios cómo Dios quiere, ¿cierto?, formarme y darme lo que Él tiene para mí. Porque cuando nos adelantamos, nos equivocamos, hermano. Y es parte de lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto?, sobre el con quién, ¿ya? O sea, el cuándo. Entonces, primer punto, intervención divina. Y la Biblia habla del yugo. Y yo sé que este versículo ustedes ya lo han escuchado mucho, ¿cierto? Que habla del yugo desigual. Que Dios aborrece el yugo, ¿cómo se llama? Desigual. Y habla de que qué relación tiene un no creyente con un creyente o un infiel con un fiel, ¿cierto? Y qué relación tiene la luz con las tinieblas y qué relación tiene Belial, ¿cierto?, con Cristo, etcétera, etcétera. Y eso no solamente está hablando del matrimonio, aunque sí tiene mayor énfasis el matrimonio porque es la relación más importante que yo tengo con un ser humano, sino que también habla de amigos, ¿cierto?,
de no hacerme parte de las tinieblas. Somos parte del mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, no puede ser una persona mundana, hermano. Y eso tenemos que convencer. No puede ser una persona mundana. Tiene que ser un cristiano. Y vamos a ver en parte por qué también. Entonces, un punto también es que debe ser un cristiano. Debe ser una persona convertida. ¿Mm? Aunque parta recién, no sé, y aún tenga cosas, pero es una persona que haya entregado su vida a Cristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, yo estoy teniendo comunión con las tinieblas. Porque una relación así yo voy a tener que aceptar muchas cosas que no son de Dios por mantener la relación. Y estoy claudicando. Estoy claudicando. Entonces, cuando habla del yugo en la Biblia, está hablando de una unidad. El yugo es un instrumento que se usa para dos bueyes, ¿cierto? Un buey más viejo y un buey más joven. El joven intenta irse para allá, para acá, pero el viejo, con el yugo que tiene en su cuello, lo mantiene en el camino que debe andar, hasta que por la fuerza, el otro buey nuevo aprende el camino que debe llevar. El yugo en las escrituras se habla de una forma positiva y de una forma negativa. El yugo de las rebeliones, el yugo del pecado, el yugo con Belial, el yugo con los demonios, etcétera, etcétera, pero también lo habla de una forma positiva. Habla el yugo de Cristo. Y eso significa con quién estamos siendo guiados. ¿Quién es el que nos está forzando, ¿cierto? Entre comillas digo, a hacer una voluntad o una dirección determinada? Por eso que Jesús habla de su yugo. Poner mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está hablando de enseñanza, de corrección, de disciplina, de transformación, de conversión. Esos son, ciertos, luces de un cristiano. Pero cuando nosotros tenemos yugo con las tinieblas, es decir, que las tinieblas nos empiezan a llevar a hacer la voluntad de la carne y de Satanás y del mundo. Entonces, primer punto, el cristianismo es importante. Y ojo, hermanos, porque no todos los que se dicen ser cristianos lo son. ¿Cuál es el sello de un cristiano? Haber nacido de nuevo. Y hay evidencias del nuevo nacimiento, hermano. Y eso no significa que un cristiano tiene que ser perfecto. Porque cuando uno nace de nuevo es un niño en Cristo. Y obviamente tiene luchas con su carne, tiene luchas con su carácter, pero hay una evidencia de que hay una conciencia divina en el espíritu de esa persona que lo lleva a luchar por su transformación, que le empieza a dar luz a sus tinieblas, y obviamente que tiene luchas, porque ahora hay una luz que le está dando luz de las cosas malas que tiene. Entonces, obviamente que hay luz. ¿Ya? ¿Cuál es el sello de un cristianismo? Haber nacido de nuevo, como está en Juan 1, del 12 al 13. Y otra evidencia que yo también comparto a veces, cómo yo sé que somos cristianos, porque de repente hay tantas iglesias, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo evidenciar uno de los frutos, quizás uno de los más importantes, de que esta persona realmente es cristiana y ha nacido de nuevo? Vamos, les voy a compartir el Gálatas 5, versículo 24. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y su concupiscencia. ¿Cuál es el sello que a mí me va a identificar un cristiano? Una persona que está luchando, está crucificando su carne. Tiene luchas, pero está luchando por vencerla. ¿Mm? Bueno, otro punto, hermanos, para ver con quién. Para saber con quién debemos entender también para quién fue hecho el matrimonio. Y el matrimonio tenemos que convencernos, hermanos, que fue hecho para discípulos. Aunque Dios bendice el matrimonio entre un hombre y una mujer que son mundanos, ¿cierto? Porque Dios instauró el matrimonio, ¿cierto? Pero en su esencia, en su origen, el matrimonio fue hecho por Dios para discípulos. ¿Por qué digo esto? Voy a intentar comprobárselo rápidamente en las escrituras para no demorarme tanto, pero Efesios 5, hermanos, después ustedes con tiempo pueden ver el tema de los versículos bíblicos, habla sobre esto. Y yo se los voy a comprobar. ¿Por qué el matrimonio es para discípulos? Efesios 5, versículo 21. No, versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual le da salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Aparte de esto, ¿cierto? En Primera de Corintios 11:3 dice de que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de mujer. Y esto no está hablando de que hay uno superior al otro. Y el ejemplo más grande está en Jesucristo con el Padre, porque los dos son Dios. Cada uno es la plenitud de Dios. Pero Jesús se sujetó al Padre. Pero eso no lo hizo inferior, porque nunca dejó de ser Dios. Entonces, ¿por qué es para discípulos? Porque en el caso de la mujer, su sujeción, ¿cierto?, está ligada a imitar a Jesús, a imitar lo que Jesús espera de la iglesia de Cristo, a imitar cómo Jesucristo se ha sometido a Dios. Entonces, hay que recordar que el discipulado es imitación, es seguir a alguien. Cuando ustedes leen en las Escrituras que el Señor Jesucristo invita a seguirlo, ¿cierto? Sígueme, venid en pos de mí. Esa palabra seguir es la misma palabra que se usa para discípulo. Entonces, el seguir es imitar, aprender, que es lo que vimos en el otro versículo bíblico. Dice que el yugo, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces, el matrimonio es para discípulos. Este es desde el punto de vista de la mujer. Si una mujer no tiene ese corazón de discípula de Cristo, no se va a poder sujetar a su marido. ¿Por qué? Porque le va a costar, porque no tiene un corazón que quiera imitar a Jesús, que quiera hacer lo que sale, lo que ha salido, ¿cierto? Y lo que va a salir de la boca de Dios, principalmente por medio de las Escrituras. Y también para el hombre, porque ojo, que en Efesios 5:23, 5:25, perdón, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y también dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Por lo tanto, es realmente una imitación del hombre cómo debe amar a su esposa, pero no con cualquier amor, no con mucho amor, sino con un amor específico. Y ese es el único amor que sirve para el matrimonio. El amor que Cristo ha manifestado, manifiesta y sigue manifestando la iglesia. Entonces, si un hombre no tiene un corazón de discípulo, le va a costar amarte, le va a costar entregar ese amor. Porque por mucha ternura que tenga, por mucho amor, pero si no tiene un corazón discipulable, no va a poder funcionar en un matrimonio. Y aquí no hablamos de perfección, hermanos, que tú busques a un hombre, una mujer que prácticamente sea una persona con experiencia con Cristo, que sea un santo, que sea un querubín, que tenga alas, que tenga... No, sino que estamos hablando de que tienen que haber ciertas cosas básicas que yo debo ver, que son básicas para el cristianismo, que es un corazón de discípulo. Porque, hermanos, en las Escrituras dice de que una persona que no es discípulo no puede ser llamado cristiano. Y eso está en el libro de Hechos. Dice que a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez. ¿Por qué la gente les llamó cristiano? No como hoy en día, ¿cierto? Que dicen que es cristiano todos los que dicen creer en Cristo, ¿cierto? Y entre eso meten a los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los evangélicos, y de todos los meten como cristianos, como el mundo cristiano. No. Sino que esas personas llamaron a los discípulos cristianos porque veían el reflejo de las enseñanzas de Jesús y que lo que Jesús había enseñado, ellos vivían de esa manera. Hay que ver, ¿cierto?, de que incluso Pedro, cuando quiso negar al Señor Jesucristo, aún su forma de hablar lo delataba. Por lo tanto, veían que en realidad había una influencia de la forma de ser, del carácter de Dios, en las personas, incluso hasta cómo se expresaban. Por eso que el discipulado, ¿cierto?, es una influencia de Dios que no solamente se da en el culto, no solamente se da en un estudio, no solamente cuando oro, cuando leo la Biblia, sino en cada aspecto de mi vida. ¿Cómo me relaciono con mi papá?
¿Cómo reacciono cuando me enojo, cuando me insultan, cuando fracaso? Entonces, ¿qué significa tener un corazón de discípulo? Es simplemente tener un corazón moldeable. Puede ser que todavía tenga luchas, que tenga muchas cosas que me falte, ¿cierto? Todavía, que quizás con la experiencia voy a ir entendiendo y adquiriendo la sagacidad para poder luchar contra mi carne, ¿cierto? Contra todas las cosas, porque uno nunca va a terminar de aprender, hermano. Nunca. ¿Cierto? Aunque estés casado, también es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Entonces, que haya un corazón moldeable. Que aunque sea una persona que le cueste, pero que sea una persona que en realidad, ¿cierto?, está buscando la dirección de Dios y que está intentando aplicar con todas sus fuerzas lo que Dios dice a su vida. Quizás va a cometer algunos errores, pero realmente lo está haciendo. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene 2 meses y medio. Cuando él tenga como 3 años, 4 años, y ya ande, ¿cierto? Es posible que él intente dar los mismos pasos que yo. Y más si voy a un lugar donde yo dejo una huella, ¿cierto? Entonces, él con sus pies, que son más cortitos, ¿cierto?, va a intentar dar el mismo paso que yo, ¿cierto? Que obviamente yo, por ser más grande, el paso es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Más largo, ¿cierto? Entonces, ese niño va a intentar dar el mismo paso. Entonces, con dificultad, quizás hasta no pueda. Va a intentar desde una huella saltar a la otra y no va a alcanzar a llegar, pero cualquier persona que lo ve dice, mira, este niño está intentando, ¿cierto?, dar las mismas pisadas que su papá. No lo está logrando, aún. ¿Por qué? Porque tiene que crecer. Pero sí es cierto, y nadie puede negar, de que está poniendo todo su empeño por lograr. Ese es un corazón de discípulo. Quizás estamos pequeños en Cristo todavía y no podemos quizás todavía dar los mismos pasos que Jesús o tener las mismas reacciones que el Señor Jesucristo, porque aún tenemos lucha con nuestra carne, aún nuestra carne todavía está ahí, etcétera, etcétera, pero ciertamente Dios nos ve y dice, este joven o esta joven, aunque no lo está logrando todavía, pero está poniendo todo su empeño, todo su ímpetu en reaccionar, ¿cierto?, en tomar las decisiones que Jesucristo daría, que mi hijo daría. Y que eso es simplemente es lo que dice la palabra que yo debo hacer. Y eso ya es suficiente para decir que esa persona tiene un corazón de discípulo o que es un verdadero cristiano. Pero hermano, todavía tiene luchas, todavía cae de repente en cosas, ¿sí?, pero está poniendo todo su esfuerzo y todo su empeño con un corazón sincero por imitar a Jesús. Y puede ser que en el camino se tropiece, pero es porque está pequeño. Y a medida que vaya creciendo, ¿cierto?, va a ir cada vez pareciéndose más a lo que Jesucristo determina de un ser humano, tanto hombre como mujer. Entonces, antes de casarte, tú debes tener este corazón y la otra persona debe tener este corazón. Y eso también no solamente va a determinar el con quién, sino eso también va a determinar el cuánto. ¿Mm? Que vamos a hablar un poquito al final. Estoy con un reloj en la mano para no pasarme mucho. Ya, algunas cosas importantes que podemos encontrar en Cantar de los Cantares 4. En Cantar de los Cantares 4 es un versículo bíblico, o es un libro en realidad, ¿cierto?, que habla sobre un romance, sobre un matrimonio y sobre muchas cosas que son muy profundas, y aunque hay personas que han visto este libro como quizás algo incluso hasta carnal, es totalmente espiritual. Porque, hermanos, es importante entender que en el matrimonio es donde Dios permite que se pueda expresar la totalidad del amor. Yo me tengo que relacionar con todos los cristianos con el amor ágape. ¿Qué es eso? El amor ágape es el amor divino, que se caracteriza principalmente por el perdón incondicional y por el amor inmerecido hacia una persona. ¿Mm? Hay varios textos que hablan de eso. Existe un amor que es el amor filios, que es el amor que habla de compañerismo, de amistad, ¿cierto?, que puede expresarse entre un hijo y un padre, entre dos compañeros, dos amigos, etcétera, etcétera. Y también hay un amor
hay un amor, perdón, eros o erótico. ¿Ya? ¿Dios permite que se pueda expresar este amor erótico? Claro que sí, pero en el matrimonio. ¿Cuándo es pecado? Cuando se expresa fuera del matrimonio o se expresa por medio de una perversión. Entonces, este amor erótico, Dios lo ha establecido porque es parte de nuestras hormonas, ¿cierto? Para que se pueda recrear, se pueda expresar dentro del matrimonio, pero en ese orden. Primero el amor de Dios, primero el amor filios y tercero el amor eros. Pero muchas veces por nuestra juventud, por las hormonas que están dando vueltas, ¿cierto? Porque hay muchas luchas, especialmente en el área sexual o en el área sentimental. Entonces, muchas veces yo pongo el amor erótico primero y ahí nosotros podemos cometer errores. Entonces, en Cantares de los Cantares, en el capítulo 4, que yo los invito a que lo puedan leer todo el libro entero, o por lo menos el, ¿cómo se llama? El capítulo 4, vemos desde el versículo 1 al 7 una descripción que parte con la siguiente frase. Dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí tú eres hermosa. Y hace una descripción de las cosas que esta persona admira de esta mujer. Y no habla de nada sexual. Habla de sus labios, pero no de probar sus labios, sino habla solamente de verlos, de su cuello, incluso habla hasta de su figura. Pero no habla de olerla, no habla de tocarla, sino que simplemente habla de un enamoramiento que va en una admiración. Incluso habla de su voz. Cuán dulce es tu voz, oh amiga mía. Entonces no hay nada sexual. Y ese es un proceso de noviazgo o de una, ¿cómo se llama? Amistad especial. ¿Ya? Después, en el versículo 4 al 15, habla de esposa. En el versículo 8 parte diciendo, conmigo del Líbano, oh esposa mía. Y ahí sí hace ya una descripción, no tan solamente de ver sus labios, sino dice que de sus labios fluye miel, que de su lengua fluye leche y miel. Entonces ahí está hablando no solamente ya de verlos, sino de que ya hay una relación más íntima. Y habla muchas cosas que ya son más íntimas y de un deleite que se permite no cuando son amigos, sino cuando son esposos. Entonces, de esa manera Dios te va a unir. Dios no va a probar, jamás va a aprobar que las cosas que Dios determinó para el matrimonio se estén dando antes. Y hermanos, nadie está exento, todos tenemos luchas. Yo tuve luchas, hermanos. ¿Cómo se llama? El matrimonio mío fue a los 27 años, así que estaba cortando las winchas. Entonces, ¿es difícil? Claro que es difícil. Y fue muy difícil, hermanos. Para mí fue muy difícil. Esperaba poder casarme la noche de bodas, pero con ansia. Pero, ¿cierto? En nuestras luchas, ¿cierto? Hay que recurrir a Dios, a su palabra, a la oración, al consejo, a la confesión de pecados con nuestros pastores o con los líderes espirituales que Dios ha puesto en nuestro camino. Porque hay luchas, pero el tema está qué hago yo con eso. Nadie está exento de tener luchas, porque el que diga que no ha tenido luchas en el área sexual, aquí yo le hago una foto, ¿cierto? Con velitas, ¿cierto? Y le decimos bendito. Hermano, todos hemos tenido luchas en el área sexual. ¿Ya? El que diga que no es un sinvergüenza. Entonces, de que van a haber luchas, pero yo no estoy pecando necesariamente por tener luchas. Pero no quiero estar solamente en ese tema o voy a perder, ¿cierto?, el hilo de lo que le quiero decir. Algunos indicios para saber, ¿cierto?, de que esta persona X podría ser mi idóneo o podría ser mi idóneo, que los podemos encontrar en el mismo Cantar de los Cantares, aunque hay más versículos bíblicos, ¿cierto? Cantar de los Cantares del 6, del 8 al 9, y Cantar de los Cantares 2, del 2 al 3, habla y dice, por parte del hombre, oh tú, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, única entre todas las doncellas. Y dice, como un lirio en medio de cardos silvestres.
Entonces, empieza a haber un amor único, una admiración única, pero no carnal. Porque, miren hermanos, en el mundo hay muchas mujeres lindas, con buen cuerpo, con lindos labios, con lindos ojos, con linda cara, que son muy tiernas, su voz es tierna, ¿cierto? Hay muchas. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta de que puede ser de Dios, cuando quizás hay una mujer que es muy linda, pero ya eso ya no te atrae tanto como la hermosura que empiezas a encontrar en esta otra mujer. Aunque venga otra que tenga un mejor cuerpo, que tenga los ojos que sean más grandes, que sean de color, que tenga el pelo así, que tenga su cara de esta manera, etcétera, etcétera, aunque sea, ¿cómo se llama?, carnalmente más linda, entre comillas, ¿cierto? Pero esa hermosura ya no te atrae, sino que empiezas a ver de que esta mujer, sus facciones, su forma de ser, especialmente su carácter, su voz, empiezas a ver de que hay una hermosura, ¿cierto?, que deja a todas las otras chicas que quizás son muy lindas, pero las empieza a dejar en segundo plano o en tercer plano. Ese es un indicio de que esa persona podría ser tu idóneo o tu idónea. Es solo un indicio, ¿ya? En el caso de las mujeres también, en Cantar de los Cantares 2, del 3 al 6 también. Voy a abrir ese versículo. Cantar de los Cantares 2, del 3, sí. En Cantar de los Cantares 3, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 3. Dice, se me equivoqué, estoy en Cantar de los Cantares 3, ahora sí. Cantar de los Cantares 2, versículo 3, dice, como el manzano entre los árboles silvestres. Voy a leer desde el 2, dice, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres. Aquí está hablando del hombre, ¿cierto? De esa admiración, ¿cierto?, que empieza a ser única y que empieza a hacer que todas las otras bellezas, linduras, empiecen a menguar. Pero esto es algo espiritual, porque hermanos, hay muchos de que están convencidos de que es su idónea porque la encuentran linda, porque aquí y allá, porque su voz la tiene cautiva, pero cuando viene otra que es más linda, empiezan a mirar para el lado. Eso no es un indicio de Dios, eso es solamente carnalidad, ¿no? Pero cuando venga la mujer que venga, sea despampanante como sea, ya yo tengo una admiración, algo que todas esas cosas las empieza a dejar en segundo plano, podría ser un indicio de que esa persona puede ser mi idóneo, o sea, mi idónea. Y también mi idóneo, porque vamos a leer la segunda parte del versículo 3. Dice, así es mi amado entre los jóvenes. Entonces también hay una admiración, también hay algo que empieza a ver este joven, ¿cierto?, que empieza a distinguirse de los demás, aunque sea feíto, ¿ya? Pero hay facciones, ¿cierto?, incluso físicas, pero especialmente en su carácter, que empiezan a hacerlo resaltar en mi corazón entre los otros hombres. Aunque venga un Brad Pitt que mira 2 metros, aquí todo lo demás, hay algo en este hombre que a esta mujer le empieza a causar una admiración, un respeto, ¿cierto?, que no se va a dejar cautivar, aunque venga un tipo que mida 2 metros, un tipo que tenga plata, que tenga trabajo, o que sea un siervo de Dios, que sea un pastor con experiencia, con su vida hecha, porque ya hay algo especial que Dios está poniendo hacia esa persona. Eso también puede ser un indicio de que este hombre o este joven puede ser tu idóneo, ¿ya? Ahora, terminemos de leer el versículo bíblico. Dice, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce en mi paladar. Me llevó a la cámara del vino y su bandera sobre mí fue amor. Me sustentas con frascos y me corrobora con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Y aquí habla de un indicio para ustedes, y esto es especialmente para las, ¿cómo se llama?, mujeres. Es un indicio sumamente importante de, dice, bajo la sombra de él me senté, él me sustenta, ¿cierto? Y después dice, su diestra me abraza.
Entonces está hablando de un indicio, de un esbozo, ¿cierto? Un indicio, una previa de la cobertura que Dios quiere darte en el matrimonio por medio de ese hombre. Entonces esta mujer empieza a sentir que por medio de este hombre empieza a fluir cierto tipo de protección divina, cierto tipo de cobertura divina. No es que ese idóneo sea tu cobertura todavía, porque eso se da en el matrimonio, pero ya hay ciertos indicios que a ti te hacen sentir ese llamado a que Dios te va a dar, ¿cierto?, tu cobertura por medio de este hombre, y viceversa en el hombre hacia la mujer. No es solamente una atracción especial física, sino un interés, una amistad única, una preocupación. También es un esbozo o una preparación de lo que dice en Efesios 5, que el hombre debe amar a su mujer como Cristo la amó. Empieza a haber una preocupación, no enfermiza, pero empieza a haber una preocupación diferente. Entonces, empiezas a ver una necesidad de cubrirla y protegerla, pero no en la carne, no como, ¿por qué? Porque a veces en un pololeo el hombre quiere ser el protector, ¿cierto? Quiere cubrirla, quiere cuidarla, ¿cierto? Pero realmente está intentando satisfacer una necesidad carnal que tiene de ser el proveedor, que no ha sido resuelta con Cristo, sino que realmente empiezan a ser, ¿cierto?, algo divino, un amor divino hacia esa persona. Por eso que es importante este orden: amor ágape primero, amor filios, de compañeros, amigos, y finalmente en el matrimonio se consuma y se empieza a formar este amor eros, que siempre va a estar en un segundo lugar con respecto al amor ágape. ¿Ya? Entonces, el tema, ¿con quién? Esos son algunos esbozos, ¿cierto? O algunas muestras de que quizás esta persona es tu idóneo, es tu idóneo. Entonces tú dices, ya, date, esta es la confirmación. Entonces, este joven es mi idóneo. Gracias, Señor, aleluya, bendito sea. Y también tú dices, esta mujer entonces es mi idónea, aleluya, me caso mañana. No, hermano, tengo que ver ahora el cuándo, quizás sé con quién. ¿Ya? Pero todo esto va a estar sujeto a consejería, hermano. Escuchen los consejos de sus pastores, escuchen los consejos de sus padres, especialmente si son cristianos, y aunque no sean cristianos, ¿cierto? Escuchen los consejos de hermanos que tengan mayor experiencia, especialmente los que ya estén casados, ¿cierto? Escúchenlos, porque, hermanos, ustedes como jóvenes tienen que saber que en la juventud uno tiene una lucha carnal muy grande, que es creer que yo sé lo que debo hacer. Y eso es parte de la adolescencia, parte de la juventud, y es algo que nosotros tenemos que saber, que es una lucha que tenemos que constantemente estar negando. Por medio del consejo, eso se va a poder mantener menguado. ¿Mm? Ahora, ¿cuándo? El mismo Señor Jesucristo da el cuándo. En Mateo 19, 4 al 6, que fue el versículo que vimos al principio, cuando Él dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y eso es algo que yo uso siempre para dar consejos en el matrimonio. ¿Has dejado a tu padre y a tu madre? Y eso no significa físicamente, sino eres ya una persona, ¿cierto?, que podría autosustentarte. Has hecho todo lo necesario para tener las herramientas para ser una persona independiente. Sí, yo ya soy independiente, pero hermanos, cuando hablo de independencia, hablo de dos cosas principalmente, aunque son más, ¿cierto? Aunque vivas con tus papás, pero si tu papá o tu mamá te lava la ropa, si tu mamá te hace tu cama, eso no es una persona independiente, hermano. Y son cosas prácticas, pero que reflejan nuestra condición espiritual. ¿Eres responsable con tus estudios? Es que yo, mire hermano, yo ya tengo 20 años y en cualquier momento busco, ¿cómo se llama?, un trabajo y soy independiente. Bueno, eso no es necesariamente que ya eres independiente. Si tú tienes la oportunidad de estudiar, ya sea en la universidad, en un instituto, como sea, pero si tienes alguna oportunidad de hacerlo y no la tomas, estás siendo negligente. Y si no la tomas por casarte antes, estás pecando y te estás adelantando. Si tú tienes la oportunidad de obtener la mayor cantidad de herramientas, ¿cierto?,
para poder sustentar a tu familia y no lo tomas, estás siendo negligente. Si tú estás estudiando y quieres dejar eso a un lado por el matrimonio, es que esta es mi idónea, es que tengo que hacer caso a Dios, hermano, Dios quiere que tú tengas toda la condición para poder dejar padre y madre. Y no estoy hablando de un dejar físicamente, sino de una condición en que yo he luchado y tengo las herramientas, ¿cierto? Y he tomado las oportunidades que Dios me ha dado para tener las herramientas para ser una persona independiente. Incluso aunque se casen y se vayan a vivir con sus padres. Aunque sea así. Pero ustedes como núcleo familiar son autosustentables, son un aporte para el hogar. Y no solamente en el tema de plata, porque puede ser que yo esté estudiando, ¿cierto? Y no pueda tener un trabajo, pero soy un aporte para el hogar. Ya no soy una carga para mis padres, soy una ayuda en las cosas que hago y además en el ejemplo que doy. No soy un niño más que mis papás tienen que estar retando a cada rato, que tienen que estar pendiente porque soy rebelde, porque salgo, porque no llego, porque me voy por una semana, porque eso no es una persona independiente, ese es un niño de 10, 12 años que tiene en realidad como 20 y tantos años. Porque eso refleja nuestra madurez. Entonces, para poder dar este paso tan importante en matrimonio, necesito tener ciertos pasos de madurez. Y eso me va a dar el tiempo. Y eso yo lo tengo que ver en mi idóneo o en mi idónea, y también lo tengo que ver en mí. Para poder tener el tiempo determinado. ¿Amén? Y finalmente, amados, algunos consejos un poco prácticos, ¿cierto? De cosas que yo debo ver o que son cosas que no debo ver en mi idóneo o en mi idóneo. Que si llego a ver estas cosas en mi idóneo o quien sea, no es el tiempo. ¿Ya? Primero, si esta persona, o tú mismo quizás también, vives de las ilusiones y realmente quieres contraer el matrimonio porque tienes una ilusión del matrimonio, porque todos los demás se casan, ¿cierto? Y porque en realidad quieres casarte porque quieres imitar a tu hermano o tu hermana, el tío, el primo que se casó, que tienen un matrimonio, ¿cómo se llama?, tan feliz, y vives de la imitación de los demás. Y te vas a frustrar cuando tú te des cuenta que tu esposo no es como el hermano que tuviste ahí que estar como esposo, o como la ¿cómo se llama?, hermana, ¿cierto? Aunque uno puede tener algunas ¿cómo se llama?, referencias, ¿cierto? Pero el problema está cuando esa persona vive de ilusiones y quiere casarse simplemente porque tiene la ilusión de llegar al matrimonio. ¿Ya? ¿Qué más? El querer casarse para salir de la casa, ¿cierto? Si tú ves que tanto tú como tu supuesto idóneo o idónea realmente quiere puro casarse solo para salir de la casa, quizás no es el tiempo. ¿Ya? Porque realmente debe haber, ¿cierto?, una instauración en el corazón de querer casarme para cumplir un propósito de Dios, que es el que vimos acá. ¿Qué más? El querer casarse solo por tener sexo. Si tú ves que tu idóneo o tu idónea solo se quieren casar porque quiere tener sexo, no es el tiempo, aunque sea él o ella, no es el tiempo, aunque es una parte importante del matrimonio el sexo, pero no es la razón principal. ¿Qué más? Cuando una persona quiere casarse por el que dirán, ¿cierto? Y quiere puro casarse porque ya tiene 25, 26, 27, 30, 35 años, ¿cierto? Y ya todo está diciendo que es un solterón, una solterona, entonces quiere puro casarse. ¿Por qué? Porque eso no lo va a dejar tomar una decisión sabia y se va a apurar, ¿ya? Para imitar otras relaciones por envidia, ¿ya? Que fuerce y tuerza las cosas para que las cosas parezcan de Dios. Hermano, yo he escuchado, especialmente en las jovencitas, que llegan hablando de que no, este es mi idóneo, porque en realidad tuve esta mirada, sentí esto, yo siento que mi cobertura, y aquí y allá porque me siento aquí, porque entonces tratan de forzar una situación para tratar de hacerla calzar con lo que se enseña del matrimonio. Y resulta que no era el idóneo. Y también he podido ver casos donde realmente son el uno para el otro por Dios, pero se adelantaron. Y se adelantaron en el tiempo, ¿cierto? Y han vivido
un infierno, y también se adelantaron porque empezaron a fornicar antes del matrimonio, ¿cierto? Y se adelantaron y eso trae consecuencias. Entonces, todas estas cosas son cosas que tienes que ver, ¿cierto? De que te pueden decir de que quizás sea el idóneo o la idónea, pero quizás no es el tiempo. Si es violento o violenta, si tiene un delirio de grandeza, si es controlador o controladora, si vive en fantasías y en locuras religiosas, ¿cierto? Si es un manipulador, si es un pendenciero, ¿cierto? O sea, que pelea, que se exalta, que anda peleando con todos, si tiene su conciencia cauterizada, ¿cierto? Realmente para poder ser corregido por Dios, ¿cierto? O tiene una incapacidad de reconocer errores, ¿cierto? Esos son indicios de que no es el tiempo, aunque quizás sea tu idóneo o tu idóneo, o que quizás no es. Entonces, todas estas cosas son cosas que no puedo tolerar. Y una de las cosas importantes, hermanos, es cómo tu idóneo o quien tú crees que puede ser tu idóneo o tu idónea, cómo se comporta con sus padres. Y con esto sí voy a terminar, hermano. Llevo 55 minutos. Me quedan unos minutitos pequeños. Es cómo se relaciona con sus padres. Hermanos, una mujer que no sabe honrar a su padre y a su madre y le falta el respeto, te lo va a faltar a ti cuando te cases. Un muchacho que no sabe respetar a su mamá y a su papá, no te va a respetar a ti, mujer, cuando te cases. Y puede que hasta te golpee. Entonces, es necesario que yo vea también cómo esa persona se relaciona con sus autoridades, con sus pastores, con sus jefes, con sus padres y con cualquier tipo de autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Porque si no lo respeta, en el matrimonio no te va a respetar. Porque en el matrimonio tengo más autoridad, tanto como hombre como mujer, sobre mi cónyuge, pero tengo, entre comillas, menos gente que esté viéndome, porque ya todo se va a dar en una intimidad. Pero si yo veo una mujer o un hombre que no sabe respetar a sus padres, que no los honra, no te va a honrar a ti, no te va a amar. Porque cuando hay una relación de pololeo, ¿cierto? O como lo quieran ver, uno pone una careta, muestra solamente lo lindo, hoy que es tierno conmigo, todo lo demás, pero si veo que es un irrespetuoso con su papá, con su mamá, etcétera, etcétera, o que no pide permiso, o que les contesta mal, lo va a hacer contigo en el matrimonio, y eso se va a multiplicar en el matrimonio. Y eso es algo que nosotros también tenemos que ver, hermano, y no podemos hacer la vista gorda. Por eso que después nosotros somos responsables, porque nos casamos antes. Yo les di un consejo a dos jóvenes, les dije, ustedes no están listos para el matrimonio. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón de discípulos. Hay muchas cosas que no han tratado en su vida y cuando se casen, lo más probable es que todas esas cosas salgan a flote y van a sufrir. Y dicho y hecho, así fue. Entonces, es necesario poder ver estas cosas, hermanos, y no hacer la vista gorda. ¿Mm? Bueno, yo les quería contar un poco del testimonio mío, pero veo de que ya ha pasado mucho tiempo y espero que no se aburran de mí. Así que eso, hermanos. Pero antes de terminar, ¿cómo se llama? Quisiera orar, amados y amadas, por ustedes, justamente para que Dios les pueda dar sabiduría, ¿cierto? Y luz de cómo tomar esta decisión de quién es mi idóneo o quién podría ser mi idóneo y mi idónea y el momento adecuado. Y esto, hermanos, va a venir por medio del consejo. Necesitan consejo de sus pastores, necesitan consejo de los líderes espirituales, especialmente que estén casados. Si no, van a cometer errores, porque no tienen esa experiencia. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, quiero bendecirte, quiero exaltarte. Tú has sido bueno con todos nosotros. Quiero darte las gracias, Señor, por poder reunirnos, por poder dar, Señor, esta enseñanza. Aunque ha sido una enseñanza corta, Señor, y muy rápida, Señor, porque este es un tema muy profundo, Señor. Yo te ruego que esto pueda generar en mis hermanos y en mis hermanas un interés por buscar los propósitos, la causa, el origen del matrimonio. Que esto les pueda dar, Señor, una luz, Señor, y pueda despertar en ellos, ¿cierto? Un querer buscar más sobre este tema. Que puedan buscar consejo,
que puedan buscar en las Escrituras, que puedan buscar en oración. Yo te pido principalmente, Padre, que puedas darle la fortaleza necesaria para poder sobrellevar las luchas que tenemos con nuestra carne, con el mundo y con Satanás, en el área sexual y en el área sentimental. Yo te pido, Señor, que realmente pueda haber en cada uno de mis hermanos y mis hermanas, jóvenes de Dios, que hay tanta juventud, hay tanta fuerza para tantas cosas, Señor, que les puedas dar, Señor, un corazón donde puedan ellos mirarse a sí mismos, Señor, a la luz de las Escrituras y poder encontrar en ti el estar completo. Yo te ruego que los prepares para el matrimonio, independiente de la edad que, ¿cómo se llama?, tengan, o si están en algún tipo de, ¿cómo se llama?, de relación o no, que tú puedas prepararlos para el matrimonio, puedas preparar un corazón de discípulo y discípula, que puedas llevarlos a querer agradarte a ti primero, antes que luchar por un matrimonio, que luchen por poder agradarte a ti, por ser como tú, por cumplir tu voluntad. Y tú darás todas las cosas por añadidura. Yo los bendigo, rompo en el nombre de Jesús todo lazo del mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. Rompo en el nombre de Jesús toda atadura y cancelo toda maldición dada por el mal ejemplo que hemos recibido de nuestros padres como matrimonio. Rompo esa maldición sobre sus vidas, sobre sus mentes, en el nombre de Jesús, de ver esas cosas como una normalidad. Yo te ruego que le des luz, rompo esta maldición para que la luz de Cristo alumbre, como está escrito, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir que hemos recibido de nuestros padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Rompo la maldición del mal ejemplo que hemos recibido, quizás de nuestros propios padres, o de algún hermano, o de algún tío, o de algún conocido, que cómo es el matrimonio, o cómo es ser un esposo, o cómo es ser una esposa. Rompo las ligaduras del sexo, rompo las ligaduras de la pornografía, rompo las ligaduras de la dependencia sentimental, en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendigo, Padre, con fortaleza, con sabiduría, para esta decisión tan importante que es el matrimonio, para que sepan con quién, Señor, y también sepan en cuándo, para que les des paciencia, Señor, y fe, y esperanza de lo que tú tienes preparado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Dios los bendiga grandemente. Gracias por la paciencia. Un abrazo. Muchas gracias, nuestro hermano Eduardito. Le agradecemos al Señor por su vida y por toda la palabra que el Señor le ha inspirado, que ha sido, yo creo, de bendición para muchos de nosotros. Y bueno, los jóvenes quieren hacer algunas preguntas, pero quieren hacerla personal, así que los que están en Zoom pueden quedarse en Zoom, por favor, porque van a hacer algunas preguntas que quieren, no quieren que salga todo al aire, ¿ya? Así que para que esperen un ratito. Y luego, bueno, yo para terminar esta enseñanza les traje esto, miren. Mitades de frutas. Sí, ¿por qué? Porque es para enseñar un poco lo que significa la palabra idóneo, idónea, que es el complemento, la otra parte que falta. Por eso que el Señor le puso al hombre el cromosomas XY y a la mujer el XX, porque es la otra contraparte. Entonces, hay una forma de cómo poder entender, por ejemplo, pueden haber cristianos muy lindos en el Señor, muy dulces, pero ay, como que no encajan, ¿no es cierto? ¿Es cierto? No encajan, usted se va a dar cuenta en forma de su personalidad, forma en cómo te habla, si tú te hace sentir mal esa relación, no encaja, tú tienes que buscar el complemento ideal, el que Dios escogió para ti, el que es el indicado para ti, porque no todos somos iguales, necesitamos la mitad exacta, y eso solamente Dios te lo puede indicar y enseñar. Y quiero terminar con este salmo, Salmo 5:8, guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Pidámosle al Señor eso, amados, que el Señor le coloque en su camino a aquella persona indicada, la que va a ser el complemento perfecto para tu vida, tu ministerio, para su familia. Amén. ¿Están contentos?
Amén. Ya, mis amados, nos vamos a salir de Facebook Live. Le damos las gracias a todos los que se conectaron y vamos a seguir con este seminario a las 3 de la tarde con nuestros pastores Cristian de Ávila y Ruth de Ávila. Así que muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.